Estamos de vuelta, sí, estamos de vuelta, ¿no? Estamos de vuelta. Sí. Y ahora sí tenemos la presencia de nuestro invitado del día de hoy, Andrés Di Tella. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata este momento? Bien, muy bien. Anoche tuvimos el estreno de la película en la sala Lugones, que es un poco una especie de templo del cine, entonces era como pasar la película en misa. Te quería preguntar un poco cómo estrenar una nueva película. Digo, sos una persona que ya tiene otras películas y que siempre es muy bien recibido y muy pensado lo que haces, muy considerado, muy bien considerado. Y digo, un nuevo estreno, ¿qué nuevas sensaciones o qué sensaciones se renuevan cuando volvés a estrenar, cuando volvés a mostrar tu película a un público? Y todo es empezar de cero, Mm. aunque parezca mentira, o por lo menos la sensación es, bueno, ¿qué pasará? ¿No? Si bien la película viene ya hace como 6 meses dando vueltas por Sí, todo el mundo, sí. se estrenó en San Sebastián, en España, y bueno, estuvo en Mar del Sí. Plata. Entonces yo ya tengo algo de evolución y más o menos estoy tranquilo, pero igual, viste, es como que el público para mí de Buenos Aires es un público como especial y en algún sentido es mi destinatario. Es decir, entonces, sí, siempre uno está un poquito especialmente nervioso con esas circunstancias. Y ayer, por suerte, la verdad que fue increíble. O sea, muy emocionante, ¿no? Digamos, para mí, pero una cosa que me viene sorprendiendo de esta película es cómo pega emocionalmente mucha gente. O sea, y gente de todas edades. O sea, eso me sorprende, de que gente muy joven, por ejemplo, chicos de 19 años, 20 años, ¿por qué les pega tanto una película así? O sea, hay una construcción detrás, Mm. hay una dramaturgia, o sea, yo intento, digamos, armar una especie de viaje emocional para el espectador, pero igual me sorprende. ¿Y qué crees que puede ser lo que conecta? Yo por lo menos pienso un poco en las cuestiones como de identidad o de búsqueda que están ahí como de quién soy, o sea, qué me define. Pero digo, vos, ¿cómo lo ves eso? ¿Qué te devuelven las distintas personas? Es difícil decir porque hay algo que a priori, viste, es una película Sí. documental tras las huellas de un personaje del siglo XIX, muy remoto en un punto, del cual existen 2 fotos y un cuadro, un óleo. Ujú. Eh, entonces me sorprende que llegue tanto, o sea, por más que yo haya hecho un trabajo para que suceda eso, y quizás tenga que ver, yo creo que la película está narrada en primera persona, y esa primera persona yo le trato de dar cuerpo, es decir, que soy yo mismo, y en algún sentido ofrezco como mi libra de carne, ¿entendés? En el altar de la película, para que el espectador o los espectadores se puedan meter por ese camino y acercarse a esa figura enigmática de Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson. Y realmente me sorprende igual que suceda. Viste, por más uno puede tener una intención, pero ayer era impresionante. O sea, además gente, digo, entre muy joven o, qué sé yo, alguien como Martín Resma, que Sí. presentó la película ayer, está completamente conmocionado. Que yo, mira, lo conozco hace mucho a Martín, jamás lo había visto llorar. Y acá estaba destruido, que no podía hablar. Mm. Qué locura. Sí. Y, perdón, Vic, No, no estoy y
justamente recién lo mencionaste, este personaje que en la misma película un poco se habla de esto de, era alguien que intentó borrar todas sus huellas. Sí. Vos de alguna forma con este documental rescatás esa figura. Me gustaría saber un poco cómo llegaste a esa decisión, por qué él y por qué decidiste que sea un poco el eje de este trabajo. Sí. Creo que en realidad yo quería hacer un viaje, ¿no? Todos queremos ir de viaje. Sí, pues claro. Hacer un viaje por las rutas de La Pampa y los caminos de un territorio que a veces se ha caracterizado como vacío, ¿no? Es decir, inclusive en el siglo XIX, la guerra contra lo que hoy llamamos pueblos originarios, que antes Sí, la se llamaban barbarie. los salvajes, fue llamada la conquista del desierto, es un lugar donde no hay nadie. Claro. Bueno, pero a la vez yo siento que es un lugar que está lleno de historias, lleno de simbología, o sea, de valor simbólico, como si fuera sinónimo con la Argentina, La Pampa, la Argentina, como lo mismo. Y bueno, me puse a investigar y me acordé de Hudson, porque yo lo conocía. Hoy Hudson es un personaje completamente olvidado. Es decir, fue un gaucho argentino, a pesar de su nombre, nacido en Argentina, vivió haciendo tareas de gaucho, esquila de ovejas, arriando ganado, poniendo alambrados, hasta los 33 años. Y de pronto a los 33 años se sube a un barco casi sin avisarle a nadie más que a un hermano. La narrativa de ficción del personaje. Claro, sí. Y se va a Inglaterra. Y yo sospecho, aunque nunca lo dice, con el sueño de convertirse en naturalista. Él había leído a Darwin, era un fanático de la naturaleza, en particular de los pájaros, tenía una memoria infernal. Y sin embargo, claro, en Inglaterra dijeron, pero usted ni siquiera fue al colegio, ¿de qué está hablando? Y entonces la pasó muy mal durante muchos años y ahí empezó a escribir como periodista primero y empezó a escribir sobre la Argentina, sobre su experiencia de la Argentina, sobre la Pampa, pero su Pampa, ¿no? Y bueno, ya muy viejo, lo reconocen, tiene su primera lectora, que es interesante, es Virginia Woolf. Virginia Woolf es la que lo descubre allá y de pronto lo consagra. Entre ella, Joseph Conrad y otros escritores muy importantes dicen, este es un genio. Y se muere enseguida, a los 4 o 5 años de esa consagración. Inclusive le ponen el gobierno un monumento en Hyde Park, o sea que en el centro de Londres hay un monumento a Hudson. O sea que llegó una especie de momento de fama terrible y unos pocos años después llega a la Argentina Rabindranath Tagore, que era un poeta, filósofo hindú que llega a la Argentina invitado por Victoria Ocampo y un periodista de La Nación, cuando baja del barco, le pregunta ¿qué sabe de la Argentina? Imaginando que no iba a saber nada el hindú. Y el tipo dice, sé todo, porque soy lector de Hudson. ¿De quién? Fantástico. Nadie sabía quién era Hudson acá. Entonces, bueno, después empiezan a averiguar quién es el único que sabía, Jorge Luis Borges. O sea, tiene la primera reseña en inglés Virginia Woolf, la primera reseña en castellano Jorge Luis Borges. O sea, tenía lectores. Pero después se importa, se traduce a Hudson al argentino, se argentiniza de vuelta a Hudson y se vuelve como una lectura obligatoria en la escuela, claro. Y al punto que le ponen el nombre a un pueblo, claro. Que es Guillermo Enrique Hudson. Y la paradoja de la historia es que hoy ha sido completamente olvidado en Inglaterra, completamente olvidado en Argentina, y hay algo de, si querés, de justicia poética, en que su nombre se ha convertido en un lugar, ¿no? Él ya no es más el escritor aquel, sino un lugar. Y lo cual tiene que ver, porque su literatura y todo lo que él escribió es sobre un lugar, La Pampa.
Te quiero hacer una pregunta porque te leí en una entrevista hablar de cierta comodidad tuya con la idea del film ensayo y a veces me parece que puede haber como un cierto prejuicio de que el cine que es un cine de ensayo es un cine sin forma o con una no forma o una no búsqueda de estructura y te escucho hablando de tu intención, de lo que querías generar o lo que querías contar, ¿no? de la dramaturgia, exactamente. Claro. Entonces, me gustaría conocer más cómo es tu trabajo con este tipo de cine más ensayístico. Sí, a mí me gusta el género, me gusta ensayo en el sentido también de ensayo y error, ¿no? Como algo que te permite probar, buscar, descubrir. Y esa misma forma que puede parecer un poco deshilachada, también te da mucha libertad. Y en el fondo este es un diario de viaje. Ese sería como el género más específico. Dentro de, sí, yo me identifico con el género de ensayo, pero también es una forma, ¿no? Entonces, hay una forma que parece que es todo un poco accidental, un poco casual, un poco deshilachado, y por debajo hay toda una construcción de esta dramaturgia, que son meses y meses de montaje, de probar esto, a ver cómo funciona. Entonces están las dos cosas, o sea, me gusta que parezca que no tiene forma, pero creo que tiene una forma secreta. No, perdón. Está bien. Te quería preguntar también sobre algo que también te leí decir, que es esto como de no buscar un resolver algo. Y también me interesaba eso, como la búsqueda que no tiene como su núcleo, el ofrecer como una respuesta, una conclusión, algo acabado o algo cerrado, sino quizás la exposición del misterio, pero el misterio claro, el valor ahí, ¿no? Como te quería preguntar un poco por eso también, por esa búsqueda narrativa. El misterio de Hudson es como son estas dos preguntas, ¿no? ¿Por qué se fue? Claro. Y después, si añoró tanto, ¿por qué no volvió? Claro. Y él tuvo la chance de volver, porque uno de los hermanos fue ingeniero, le fue muy bien, construyendo los ferrocarriles, que era lo peor que podía hacer para Hudson, que destruía la naturaleza. Pero él confiesa en uno de los últimos libros, en el prólogo, cuenta que él tuvo la posibilidad de volver y que en ese momento se negó, como casi por orgullo, porque no quería volver fracasado, yo creo. No usa esa expresión, claro. pero... Y sin embargo, se pregunta si de los dos caminos que se me abrieron en ese momento, si no tomé el camino equivocado. Entonces es muy fuerte eso. Y a la vez, en una carta a un amigo, también en los últimos años, le dice: mi vida terminó cuando me fui de La Pampa. Entonces, son cosas que yo creo que resuenan, ¿no? En cualquiera puede sentir que en algún momento se equivocó, que tomó un camino equivocado, que debió haber hecho otra cosa, y que hay un momento de su vida en que tuvo una experiencia muy intensa y que después de eso es como, uy, ¿y ahora? Y dentro de eso hay algo que, bueno, es notable, y vos lo mencionaste igual hace un ratito, que tiene que ver con esa narración como en primera persona. Sí. Me preguntaba un poco, no solamente por esta película en particular, y desde qué lugar lo buscaste esa voz, sino también en el sentido de que hoy hay muchas películas en el cine argentino que también trabajan con archivo personal o que trabajan a partir de lo propio. Digo, es algo que empieza como a repetirse. Y te quería preguntar cómo ves eso un poco desde tu voz, pero al mismo tiempo si estás como observando eso ahí. Eso que sucede, claro, ¿no? Como desde otro lugar. Sí, mira, es como... Es decir, yo cuando empecé a hacer películas así en primera persona, documentales en primera persona, La televisión y yo, en 2002. Era algo un poco inusual e inclusive mal visto.
Por eso como te diciendo, pregunto, sí. ¿quién se creyó este? ¿Por qué tengo que ver lo que le pasa a él? Claro. Y ahora es como que dio toda una vuelta a la cuestión y ahora es otra película más en primera persona. Es como que... a mí me parece que es un género, es una forma, ¿no? También, como puede ser la poesía, el soneto, o como puede ser en el cine el western o el policial. O sea, no es que la gente dice basta de policiales, o sea... Claro. Sí, sí. Entonces, un poco es eso. Lo que sí creo es que hay que ganarse el uso del Eso es primer superinteresante. pronombre, digamos, del singular. Y ahí es donde yo creo que cada película que uno hace hablando en primera persona, en algún sentido tiene que ver algún gesto de entrega, casi diría de coming out, ¿no? De revelar algo un poco incómodo. Claro, y que no sea solo una postura, ¿no? Claro. Que haya algo realmente por entregar. Bueno, exactamente. Esta es lo que yo antes llamé una libra de carne, ¿no? Claro. Para usar la Sí, palabra sí. de Shakespeare. Pero sí, tiene que haber algo real, ¿no? Pero a mí me parece que funciona, por lo menos yo siento que eso pasa con los espectadores de que me vienen a hablar o que me escriben, como entrada. Es decir, es un recurso para que el espectador o la espectadora entre en ese viaje emocional y se Claro. conecte, por ejemplo, con la historia de Hanson. Pensaba en eso que justamente planteabas en un principio, como esta idea de es un personaje que tal vez históricamente está muy lejos nuestro, si Sí. lo pensamos desde épocas, pero hay algo ahí que lo trae al hoy, que es ese personaje, ese personaje voz dentro de la película, Claro. que lo que está haciendo es traerlo de alguna manera a, bueno, me interpela en este momento Sí. este personaje de alguna Sí. forma. Me parece que la primera persona muchas veces lo que puede lograr es eso, pero sí me parece interesante pensarlo en, bueno, cuándo está sirviendo para realmente interpelar o realmente generar algo, Sí. y cuándo es porque yo tengo ganas de, no sé, ser un poco protagonista. Yo No sé no si te lo creo que sea- preguntás desde ese lugar. Sinceramente no veo casi ningún caso de ningún documentalista donde suceda eso. La verdad que no. Me parece que es un prejuicio. O sea, La idea de la primera persona, sí, digamos. Sí, porque inclusive yo más bien tiendo a pensar al revés. Es decir, ¿qué le pasa a este que no cuenta por qué hizo la película? Está bueno eso. ¿Por qué se quedan afuera como si no tuvieran nada que ver? ¿Por qué tienen que borrar con el codo lo que escribe con la mano? ¿Por qué finge que está ofreciendo una ventana Observador al no mundo? participante. Y muchas veces va un equipo de cine a un lugar remoto a filmar a un personaje escondido en el medio de la nada. Y lo que está sucediendo, el documental tiene que registrar lo que está sucediendo. O sea, hay algo muy lindo de que pasan cosas. Entonces, bueno, o sea, en ese caso, lo que está pasando es que hay un equipo que vino a ese Claro. lugar remoto. Eso es lo más importante. Es un encuentro siempre el documental. Y a mí lo que me gusta del documental es eso del descubrimiento también, ¿no? De que está abierto, o uno como documentalista tiene que estar abierto al descubrimiento, a quemar los papeles. Lo que uno tenía previsto, si se queman los papeles, es una bendición, ¿no? Y entonces pasa otra cosa. Pasa algo que no es lo que vos esperabas. ¿Puedo sacarte un segundo de esta película? Porque quiero mencionar un poquito Ficción Privada, que es una película que amé en su momento y bueno, nada, por X motivo, no sé cuál, no pudimos conversar en ese momento de esa película y quería saber un poco si hay un recorrido más posible para esa película o si estás como muy enfocado o si Ficción Privada se puede ver en algún lado, se va a poder volver a ver, digo... ¿Cómo te llevas con las películas que ya hiciste, que ya cumplieron su momento por ahí y ahora estás como en un nuevo estreno? Mira, las películas como que nacen y renacen permanentemente, ¿no? Ahora en este momento, por ejemplo, hace un mes y pico,
que está en la plataforma Movie, si puedo hacer el chivo. Sí, obvio. Sí, por supuesto. Y bueno, de golpe, viste, me llegan miles, Claro. literalmente miles, o sea, de mensajes y por esa nueva vida de la película que se estrenó en el 2019. Entonces, no, 2019 no, 2021, perdón. En plena pandemia se estrenó, o 2020. La filmé en 2019, se estrenó en 2020 en plena pandemia. Claro. Acá dice 2019, pero debe ser porque por Sí, ahí porque alguna fue a los proyeccional. festivales, Claro, sí, Mar del Plata, Empezó San el Sebastián. recorrido. Claro. Y eso es muy lindo, la verdad. Como, además, lo bueno es que yo ya me estoy olvidando de la película. Claro. Entonces, las cosas que me cuentan son como, vuelven a ser novedades, no sé, ¿no? Porque Y- realmente me pasa que me olvido. Esa película aparte tiene como un archivo propio que es increíble, digo, toda la cuestión de las cartas. Me gustaría preguntarte por ese archivo en relación a vos, por fuera de la película, digo, tu contacto con ese archivo personal, ¿cómo es? Digo, ¿volvés a visitar esas cosas que son, no sé, de familia tuya, como las cartas, los objetos, las cosas? Digo, ¿cómo es tu vínculo con esas cartas o esos archivos? No, es un vínculo muy difícil. O sea, yo esa carpeta, Increíble. Con Yo las- si no vieron la película, veanla porque es hermosa. Yo porque la amé. se trata de las cartas que se escribieron mis padres desde los años 50, 60, 70, y que cuando murió mi mamá, ya hace más de 20 años, mi papá me entregó esa carpeta con las cartas que él había rescatado, que se habían escrito entre ellos, sobre todo cuando eran más jóvenes. Y yo no lo pude leer, o sea, no lo pude leer durante años, y cuando se murió mi papá, hace unos años, ahí me acordé de la carpeta y la agarré. Igual me costó mucho volver a leerla, porque sobre todo como las tenía mi papá, había más cartas de mi mamá, ¿no? Claro. Y algunas cartas son de la época que por ahí se están medio separando o peleando, y nada, es duro. Y los reclamos que hace mi mamá o planes, le cuenta planes. Entonces es muy fuerte pensar que una persona que murió hace años tiene planes, ¿no? Es como que está viva en ese momento. Y yo creo que en las películas, o sea, esa película, yo pongo dos actores que son Julián Larquier y Denise Grossman, que hace de mis padres, ¿no? Leen las cartas, pero también yo un poco registro la vida de ellos, un poquito. Sí. Y ahí ellos como que también tienen su propia reflexión sobre las cartas y cómo las cartas les influyen a ellos. O sea, ese proceso saca cosas a la luz de la propia relación entre ellos, que son o eran pareja en la película. Claro. En la vida real, perdón. Entonces ahí hay algo que pasa. Y después hay un detalle que ahora volvió como a la luz, que hay unas cartas que nos escribimos con mi papá cuando murió mi mamá. Unas cartas bastante largas me escribió él. Y yo le pedí a mi amigo Edgardo Kosarinsky, Sí. ¿no? El gran Sí, claro. cineasta y escritor que acaba de morir hace unos días, que encarnara a mi papá. O sea, me pareció que él, digamos, lo conocía a mi papá, lo conocía a mi mamá. Era uno de los pocos que quedaba de ese mundo, ¿no? Que muchos ya murieron. Y además era un gesto como decir, es mi padre artístico, Claro. en algún sentido. Él no le gustaba esa expresión porque odiaba que le digan maestro, esas cosas, era colega, amigo. Pero un poquito eso, y además, entonces yo, filmaciones que tenía de mi papá, hice algo medio loco, que es ponerlo Edgardo en el mismo lugar donde había estado mi papá, y si yo estaba en el plano, yo me ponía ahora, 20 años después, como todo un ritual medio psicomágico, Total. que me sirvió para hacer la película, no sé, yo sentía que tenía que hacer eso. Y ahora que se murió Edgardo, que fue muy duro,
Sentí también como si se hubiera vuelto a morir mi papá. ¿Viste? Había algo. Y me pasó anoche algo que lo iba a decir, al final no lo dije. Edgardo siempre veía mis películas, siempre escribía cosas muy lindas. O sea, siempre. O sea, veía una película y a la noche me mandaba una carta larguísima sobre la película. Y esta película no la veo. Y siento que la película Mixtape La Pampa Sí. está incompleta, porque él no la vio. Pienso mientras hablas en esto de las cartas, como esas cosas que están como claramente muy presentes no sé, en tu forma de comunicarte a través de la escritura con estas personas, con tu alrededor, que es algo muy singular y que genera como un archivo para el futuro que es muy especial también. No sé, digo, eso viene de tu familia, pero vos lo prolongás también en el tiempo, eso de escribir cartas a las personas. Sí, son mails ahora, ¿no? Claro, sí. Claro. Bueno, Pero cartas. yo he Pero son mandado muchas veces, ahora el año pasado estuve 6 meses en Estados Unidos y entonces me di el gusto de mandar postales a todos mis amigos. Fantástico. Qué lindo. Que tardaban como 2 meses en llegar, es ridículo. Claro, no tiene sentido hoy por hoy comunicarse solo de esa manera con lo demás, pero hay algo del objeto igual, Sí. que Claro. es distinto. La Sí. gente se volvía loca cuando recibía la postal. Pero aparte de la enunciación, de la escritura, Sí. pienso en eso, sobre todo porque aparte teniendo en el trabajo, volviendo a la película, digo, el trabajo de la voz en off, Ujú. la escritura de esa voz, digo, hay algo de pensar en esa forma de enunciar que me parece que hay algo tuyo que... Sí, a mí bueno, yo soy un poco un escritor frustrado, tengo un par de libros, o sea, tan frustrado, ¿no? Pero, y ahora me volqué en los últimos tiempos a escribir, estoy como con 2 libros entre manos, y siempre me interesó la relación de la literatura con el cine, y la literatura como fuente de inspiración del cine. Para mí, por ejemplo, yo hice una película sobre otro amigo, que es Ricardo Piglia, se llama 327 cuadernos, que, bueno, yo digo, sin que sea una provocación, que mi mayor influencia cinematográfica fue Ricardo Piglia. O sea, por todo lo que aprendí con él, leyéndolo y todas esas charlas, más allá de que yo siempre también le pasaba mis películas en proceso y bueno, él me hacía devoluciones. Entonces yo busco mucho, sí, en la literatura. Es como, para mí hay algo, si se quiere, de la literatura que el cine no llega. O sea, que es mucho más profunda la literatura, no sé. Andrés, creo que ya te hemos quitado suficiente tiempo. Gracias enormes por haber compartido estos minutos con nosotras y contarnos sobre tu película, el mayor de los éxitos. Y bueno, nos contabas que está en la Lugones. Está en la sala Leopoldo Lugones del Teatro San Martín todos los días hasta el jueves y estamos haciendo presentaciones. Mañana va a haber una charla con Santiago Liach, escritor, Sí. y el domingo con Pedro Saborido, es otro amigo que también le interesa mucho la Pampa y el territorio ese. Entonces, nada, hablaremos con ellos y la película sigue hasta el jueves y después pasa al cine Gaumont. Entonces hay una Espectacular. segunda chance Bien. para verla. Fantástico. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nancy, ¿qué hacemos ahora? Y vamos a escuchar una canción, en este caso Shark Smile de Big Thief.